Ok, miren. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Me faltaron un par de amenes. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Eso. ¿Y cuántos creen que la Biblia, escrita por humanos, fue inspirada por Dios? Eso. Muy bien, muy bien. Fíjense algo. Hace 2 semanas estuvimos predicando sobre Segunda de Timoteo. Si no lo recuerda, lo puede buscar en el canal de YouTube y repasa los mensajes. Y hablábamos la semana pasada del apóstol Pablo exhortando a Timoteo en su segunda carta y ya próximo a morir. Y hablábamos en ese pasaje que el apóstol Pablo decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Decía, toda la escritura. O sea, todo lo que escribieron es inspirado por Dios. Y fíjense algo interesante. Cuando termina el servicio, que siempre nos paramos ahí a la salida para saludar a todos, nos paramos allí y una joven se me acercó, jovencita, se me acercó y me dice, gracias, Pastor Daniel, por el mensaje. Gracias porque la información que me dio sobre la Biblia es muy útil, porque hay muchos muchachos que no creen que la Biblia es inspirada por Dios. Y no creen que realmente es verdadera y realmente funciona. Y cuando ella me dijo eso, le dije, bien, chévere, qué bueno. De verdad que nos encanta cuando recibimos esos feedbacks, esa retroalimentación. Porque nos da a entender que el trabajo que nos esforzamos para enseñar está llegando. Y lo que nosotros como pastores es el anhelo de nuestro corazón, es que el mensaje que nosotros enviamos, obviamente de la palabra de Dios, llegue y cale en el corazón de cada uno. Ese es nuestro anhelo. Así que cuando esa joven me dice eso, yo dije, wow, bien, belleza. Y me puse a investigar un poco. Sobre la percepción de los jóvenes hacia la Biblia. Y me encontré con esta estadística. Esta es una encuesta, ustedes creo que lo ven mejor que yo, sí, ustedes lo ven, ¿verdad? Pero igual se los voy a explicar. Esta es una estadística de una encuesta que arrojaron en el año 2022, donde se entrevistaron a 25 adolescentes, 25,000 adolescentes en 26 países distintos. Esta es una empresa encuestadora en California, pero se dio a la tarea de hacer este trabajo en 26 países a 25,000 jóvenes adolescentes. Y fíjense lo que resalta, déjenme buscarla acá porque yo no leo hasta allá. Lo que resalta esta encuesta es lo siguiente. La franja que ustedes ven como naranja es el promedio de todos los adolescentes, ¿ok? La franja que ven como azul o morada, la ven, ¿verdad? Esos son los jóvenes cristianos, ¿ok? La verde clara es jóvenes que tienen otras creencias, otra fe. Y los jóvenes, y la franja verde oscura es los jóvenes que dicen no tener ninguna fe. ¿Ok? Ahora bien, si nos enfocamos en la primera franja, que es todos los adolescentes o todos los jóvenes, es un poco frustrante obviamente, pero involucra algo de evangelismo, porque ahí están aglutinados todos los jóvenes, así que no nos vamos a enfocar en esa. Quiero que hoy nos enfoquemos en la franja morada, porque la franja que está ahí, que se ve azul como morada, es de jóvenes cristianos. Ahora, cuando se le pregunta a estos jóvenes cristianos sobre su percepción de la Biblia, miren las respuestas que están abajo. Dicen, si creen que la Biblia es santa, ¿ven las frases abajo? ¿Creen que la Biblia es santa? El 64% dicen que sí. Inspirada por Dios, que es la siguiente columna, el 61% dice que sí, que es inspirada por Dios. Que si es buena, el 59% dice que sí.
Significativa, el 57%, dice que sí. Importante, 59%. Amorosa, o cariñosa, amorosa, el 54%, creo que dice ahí, ¿verdad? 56. Si la Biblia es verdad, 54. ¿Ven un poco la tendencia a la baja? ¿Ven como que la gráfica va bajando un poco, algunos puntos porcentuales? Si la Biblia es confiable, 53%. Y fíjense la última. Si la Biblia es relevante, un 48%. Es decir, jóvenes cristianos que asisten a una iglesia dicen que solo el 48%, estamos hablando de 26 países distintos, no es solo una sola región, dice que solo el 48% es relevante la Biblia para ellos. Es decir, que si el 48% dice que es relevante, el otro 52% no es relevante. ¿Cierto? ¿Me siguen? Ahora bien, esto preocupa, ¿no les preocupa a ustedes? Ver que para los jóvenes, adolescentes, el 52% de ellos dicen que no es relevante para sus vidas el día de hoy. Ahora, fíjense algunas conclusiones que arroja esta investigación. Y dice, los adolescentes respetan la Biblia, déjenme leerlo acá que no alcanzo hasta allá. Los adolescentes respetan la Biblia y sienten, ya necesito lentes yo, y sienten curiosidad por su contenido, pero en general no están muy seguros de cómo las Escrituras pueden informar e influir en el mundo que los rodea. ¿Vieron eso? Sigue diciéndole algunas conclusiones de esta encuesta. Dice, la orientación de los padres y pastores, recuerden que tomamos la franja que es de los cristianos, ¿ok? De los jóvenes cristianos. La orientación de los padres y pastores, así como de otras personas en la comunidad de la iglesia, puede tener una influencia considerable en la frecuencia con la que los adolescentes leen la Biblia y aplican las enseñanzas bíblicas. Estas fueron algunas conclusiones de esto. Ahora, quiero que me ayuden en algo. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Por qué pasa que el 52% piensa que no es relevante para ellos? Sí, así es. No la conocen. ¿Qué más? No la leen, no la entienden. No han tenido un encuentro real con Dios. Porque hay otras cosas en su mundo que los influyen. Hay otras cosas en su mundo que lo influyen y que le dan más importancia. Eso es válido. Probablemente algunos jóvenes pensarán, yo mañana tengo un examen, ¿y para qué me sirve la Biblia si el examen dice otra cosa? Porque las generaciones anteriores no fueron un ejemplo para ellos. ¡Belleza! Eso. ¿Ustedes saben algo? Me leyó los apuntes. ¿Ustedes saben algo? El mayor problema es que nosotros como padres no les hemos enseñado que para nosotros es relevante la Biblia. Si para nosotros la Biblia no es relevante, no es lo más importante, no es nuestro modelo de conducta, ellos no van a absorber eso, no van a aprender eso jamás. Y fallamos muchas veces como padres en transmitirle a nuestros hijos que la Biblia es relevante. Y muchas veces lo vemos como un libro histórico, que cierto es, tiene mucho contenido histórico, pero un libro que ya pasó, que es histórico, que quizás es como leer una literatura del Imperio Romano hace mucho tiempo y demás. Y no entendemos
que la Biblia es inspirada por Dios y que Dios nos las deja para que a través de la palabra de Dios haya una transformación real en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar. Y ahí hay un problema. Pero quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro que escribe. El apóstol Pedro escribe esta carta cerca del año 64, cuando ya probablemente estaba iniciando la persecución a los cristianos por el emperador Nerón. ¿Ok? Y escribe esta primera carta para dar ánimo a la iglesia o a los creyentes en varios lugares, a que se mantengan firmes y fieles a la palabra, que no se desanimen, que sigan adelante, escribe. Ahora bien, quiero que leamos por un momento este pasaje. Quiero que lo lean conmigo y quiero que de alguna manera disfruten de esta lectura conmigo. ¿Se atreven a hacerlo? ¿Ok? Quiero que le presten mucha atención. Vamos a leer varios versículos y quiero que le presten mucha atención al contenido de esta carta. Y ustedes me dirán si este contenido es relevante o no es relevante para nuestras vidas hoy. Fíjense eso, dice así, el apóstol Pedro, luego de dar los saludos, en el versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, no una esperanza que ya pasó, una esperanza viva, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Saben cuál es esa herencia? Ahí lo sigue diciendo. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Nosotros. Tal herencia, eso que Dios ha preparado, está reservado allí para nosotros. Dice así: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. ¿Será que necesitamos esa protección de Dios hoy día o es algo ya del pasado? Dice, a quienes el poder de Dios protege, o sea, a nosotros, mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Ok? Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Qué es motivo de gran alegría? La herencia y la salvación que todos tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe. Seguimos. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Hemos pasado por pruebas? Sí, hemos pasado por pruebas. Dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ¿quiénes? Nosotros. ¿Ok? Léanlo conmigo, disfruten esta palabra, véanlo allí. Imagínense el apóstol Pedro diciéndolo a nosotros. Esto, dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea, cuando Jesucristo venga. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Aman al Señor ustedes? Amén. ¿Amamos al Señor? Amén. Amén, aunque no lo hemos visto. Y dice así: y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Hay gozo en nosotros realmente? Sigue diciendo, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esa es la meta. Puestos los ojos en la meta, en la salvación, en lo imperecedero, en lo que Él prometió, en que Él va a venir. Seguimos leyendo. Los profetas
hablando del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Es decir, ellos desde antes, los profetas, ya Dios le había revelado, viene un Salvador, este es mi plan, va a venir Jesús, va a venir el Salvador, y los profetas ya habían profetizado sobre la venida de Cristo. Dice, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Es decir, los profetas que Dios les había revelado, viene un Salvador, viene mi plan, estaban ansiosos de conocer cuándo es que venía eso. Y sigue diciendo el versículo 12, a ellos se les reveló que no estaban sirviendo, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que le servían ¿a quiénes? A nosotros. Es decir, esas profecías que se daban en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Salvador, ellos no lo vieron, estaban ansiosos de verlo, pero no lo vieron porque no se estaban sirviendo para ellos, no estaban profetizando para ellos, estaban profetizando para nosotros la venida de Cristo. Dice, hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Seguimos leyendo, vamos a leer hoy bastante. ¿Están contentos con eso conmigo? Eso. ¿Lo están disfrutando? Eso. Si no paro, pues paramos aquí. Dice, por eso dispónganse a actuar como inteligencia. Quiere decir que mi intelecto también es parte de lo que Dios quiere. ¿Mi intelecto también funciona o solamente es emocional? No, actuar con inteligencia. Dice así, tengan dominio propio. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Es decir, nuestra esperanza completa debe estar en Él, en su gracia, en que Él va a venir por nosotros, en que Él se va a revelar, en que Él viene otra vez y nosotros vamos a estar allá. Y Él dijo que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Seguimos leyendo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Es decir, sacudan. No se amolden a eso. Ya ustedes antes lo practicaban. No, ahora conocieron la verdad. Ya no, suelten eso. Dice, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente. Hay gente que confunde cuando la Biblia habla de temor con miedo. Y no es lo mismo. No es lo mismo tener miedo. Al contrario, la Biblia muchas veces dice no temas. Pero esto no es un miedo, este es un temor reverente. Es decir, un respeto. Vivan así con respeto a Dios. Sí, es decir, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Por qué peregrinos en este mundo? Porque vamos de paso, porque tenemos una herencia en el cielo. ¿Será que esto es relevante que yo lo lea o yo lo comprenda hoy? ¿Será que es relevante que yo ponga mi esperanza en su gracia? Vamos a seguir leyendo. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. Dice, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Él pagó por nosotros y lavó nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Seguimos leyendo. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿Cómo se manifestó? Vino. Murió, se hizo hombre, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y fue a la muerte y muerte de cruz y se manifestó a nosotros. El plan se cumplió, el plan de redención de Dios se cumplió.
Y por eso hoy nosotros tenemos esa esperanza y esa gracia. ¿Me siguen? ¿Seguimos leyendo? Nos bajaron los... ¡Ay, ya la vi! ¿Lo están disfrutando la lectura? Eso, pues, seguimos. Dice, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra. Ahora que se han purificado porque conocen la verdad, porque conocen qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque conocen su palabra, dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos, dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿De quién habrá escuchado eso Pedro? ¿De quién? De Jesús. Jesús le dijo, hey, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y eso es lo que le estaba transmitiendo el apóstol Pedro. Ámense. Eso fue lo que yo aprendí del maestro. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, miren esto, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Nuestro fundamento no perece. Dice así, simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué es que está viva la palabra de Dios? ¿Por qué está viva? ¿Alguien lo sabe? Está viva porque desde el inicio Él dijo, hágase la luz y todavía brilla. Desde el inicio Él dijo, crezca la hierba y todavía crece. Desde el inicio Él dijo, yo voy a estar contigo y estará contigo hasta el final. Desde el inicio dijo, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Él ha estado pendiente hasta de nosotros, hasta en los pequeños detalles. Y lo seguirá teniendo. Su palabra está viva porque no ha terminado el plan de Dios con nosotros. Dice Jeremías 29, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bien y de mal para que tengan un futuro y una esperanza. ¿Será que es relevante esto hoy para nuestros días? Sigamos leyendo. Dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Es decir, toda la gloria que podemos acumular, todos los logros, todo lo que nosotros podemos de alguna manera jactarnos, dice, es como la hierba, como la flor del campo. O sea, lo que nosotros le damos valor aquí es algo perecedero. Es como la hierba, dice, la hierba se seca y la flor se cae. Hoy tenemos, mañana no. Hoy acumulamos, mañana puede ser que no. Hoy tenemos logros, puede ser que mañana no. Porque eso es perecedero, eso es como la hierba, eso es como la flor del campo que sale y se marchita. Pero sigue diciendo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Él dijo se va a cumplir. Él dijo que vendría por nosotros y va a venir. Él prometió un cielo nuevo y tierra nueva y vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Porque su palabra permanece para siempre. Lo que está escrito en esta palabra no es simplemente relatos históricos. Es lo que Dios dijo, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en nosotros. Dice, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, ¿se acuerdan que les he dicho cuando ven un por lo tanto en la lectura, en la Biblia? Después un por lo tanto, ¿qué viene? ¿Alguien se acuerda? Por favor. Alguien que haya ido a Vida Coach, por favor, que diga. Eso. Por lo tanto, por favor, grábense eso. Después de un por lo tanto, presta atención, algo viene instrucción. Es decir,
leímos todo lo anterior. Ustedes han visto una resolución una resolución legal, resolución de gabinete, empiezan a decir todas las cosas y todo no sé qué, considerando, resuelve, ¡pau! Ahí va la instrucción. Hay quienes se saltan lo anterior y nada más leen resuelve. No, lean todo. Se lo hacen mucho, yo sé. No hay que leerlo todo para poder entender el concepto completo. Y aquí el apóstol Pedro dice, considerando que hemos sido salvados, que tenemos una herencia, que la palabra de Dios está en nosotros, que somos nueva criatura, que tenemos una esperanza, que nuestra esperanza está en Dios. Entonces, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, ¿por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Es a través de qué? La palabra. Pero si la palabra no es relevante para mí, entonces, ¿estoy creciendo? ¿Estoy comprendiendo? ¿Estoy avanzando? Fíjense, aquí el apóstol Pedro, sabiendo el mundo en el que estaba en ese momento, como les dije en el contexto que les hablé de dónde se encontraba Pedro en ese momento, les da dos exhortaciones que aquí las vemos claras. Y que un mundo que en ese momento estaba muy mal y que hoy no estamos muy lejos de eso. No estamos nada lejos de lo que se vivía en ese momento. Ahora bien, le da dos instrucciones precisas al pueblo en ese momento, a todos los cristianos, y les dice, la primera instrucción es, abandona la maldad. Versículo 1 del capítulo 2, si tienen su Biblia ahí, resáltenlo, subráyenlo. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía y envidia y toda calumnia. Ahora bien, ¿qué es abandonar toda maldad? Renunciar. Abandonar toda maldad significa que yo tengo que probablemente soltar rencores, soltar resentimientos, soltar quizás una leve, vamos a usar esa palabra así para no, una leve, pequeña envidia que tengo con otra persona, porque la otra persona pues le ha ido un poquito mejor que a mí, y entonces yo tengo una leve envidia. Abandonar toda la maldad probablemente es dejar de ver las cosas que estoy viendo. Probablemente es dejar de ver algunas imágenes que, aunque no son explícitas, están muy cerca de parecer pornografía. Abandonar toda maldad significa dejar esas probablemente conversaciones con otras personas que se asemejan mucho al bochinche, para no decir bochinche. Esas conversaciones que de repente yo digo, Elmir, te estoy contando esto, pero para que ores, porque, mira, ora por Francesco, porque mira todo lo que, tú vieras, te lo cuento así, aquí entre nosotros nada más. Parece como suena, como que huele un poco a bochinche, ¿cierto, no? Aunque le metan eso, dije, para que ores. Quita eso no tiene que decir nada. Ora tú. Abandonar toda maldad es eso. Abandonar toda maldad probablemente es dejar de confiar en las cosas que tengo y que he logrado y poner mi confianza en Dios. Eso es abandonar toda maldad.
Abandonar toda maldad probablemente también es dejar esas mentirillas blancas. Miren que estoy diciéndole todas las cosas bien sutiles. ¿Se dieron cuenta, verdad? Esas mentiras blancas, para que no se sienta mal la otra persona. Usted le ha tocado eso, ¿verdad? Abandonar toda maldad es abandonar eso también. Quizás algunos piensen y digan, no, yo no tengo problemas, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo conversaciones que parezcan bochinchosas. Fíjense algo, entre más nos exponemos a la palabra, entre más leemos la palabra, entre más escudriñamos la palabra, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Más nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y de que todos los días necesitamos acudir a Dios y decirle, Dios, perdóname por mis acciones, por mis errores. Si hay alguien que está pensando, yo estoy bien, creo que necesitas exponerte un poco más a la palabra. Porque es a través de la palabra, que cuando la palabra nos confronta y nos miramos al espejo tal como somos y vemos en la palabra tal como Dios quiere que seamos, hay una diferencia. Y la única manera de corregir esa diferencia es yendo al Señor y diciéndole, Señor, perdóname. Todos los días. Todos los días. Abandonar la maldad es dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme, cambie, fluya y haga en nosotros como Él quiere que haga, como Él quiere hacer. Es rendirnos a Dios y dejar que Él empiece esa transformación en nosotros a través de su Espíritu Santo y a través de nuestra exposición a la palabra del Señor. Lo segundo que le dice el apóstol Pedro a los creyentes y nos dice a nosotros hoy es desea con ansias la palabra. Deséala con ansias. Dice el versículo 2, capítulo 2, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Miren que dice pura. La Reina Valera dice no adulterada. Y no adulterada precisamente en contraste con lo que vimos en el versículo anterior de dejen toda envidia, todo engaño. Es decir, límpiense, dejen todo eso y deseen con ansias la palabra. Dice la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cuántos somos padres acá? ¿Sí? ¿Cuántos les ha tocado que su hijo en la madrugada llore y llore y llore y llore porque quiere leche? ¿Nadie le ha tocado eso? Contra, a mí el único. Contra, mis hijos fueron los únicos que salieron llorones, pues. ¿Ah? Yo me acuerdo, mi hijo, César está por ahí. No, sí, ya lo voy a exhibir, está bien. Yo me acuerdo, mi hijo César, él siempre desde que nació, gracias a Dios está flaco, pero desde que nació fue comelón. Él siempre quería estar pegado a Sol, tomando leche, a toda hora. Y en la madrugada, ¿qué ustedes creen que pasaba? Quería seguir. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo me acuerdo que el pediatra decía, no, en la madrugada déjenlo porque él no debe acostumbrarse. Y yo decía, por favor, Sol, dale la leche. No nos va a dejar dormir este muchacho. Dale la leche. El médico no está aquí. Él no está padeciendo esto. Dale su leche. Y apenas tomaba su leche, ¿qué hacía? Ustedes saben la cosa. Se dormía. Porque recibió su leche, recibió su alimento y puede descansar tranquilo porque recibió su alimento.
creo que esa mala maña se le quedó a César, porque todavía a veces yo me despierto en la madrugada y lo veo en la cocina, y dije, César, escucho ruido en la cocina y me despierto cuando veo a César, dije, no, aquí que me dio hambre y preparándose algo. Pero fíjense cómo compara el apóstol Pedro lo que debe ser nuestra pasión por la palabra. Dice, deseen con ansias, así como un recién nacido no para de llorar hasta que le dan su leche, así deseen ustedes la palabra. Eso así lo está comparando. Dice como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no sabe si es de día, es de noche, no sabe si es invierno o verano. Un niño recién nacido no sabe si es lunes o es domingo, si es día libre o día laboral. No sabe nada, él solo desea su leche. Y así es como describe esta palabra lo que nosotros debemos ansiar o cómo nosotros debemos ansiar, anhelar todos los días la palabra del Señor. Si hacemos esto, ¿creen ustedes que va a ser relevante para nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo? Y lo vamos a transmitir a otros. Exactamente. Y lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y nuestros hijos ya no van a decir, esto no es relevante para mí. ¿Ven? ¿Lo ven? Es necesario que deseemos con ansias la palabra del Señor. Fíjense, este texto, aquí el apóstol Pedro termina diciendo, así por medio de ella, ¿por medio de qué? La palabra, por medio de ella crecerán en su salvación. Y aquí la pregunta es la siguiente, ¿realmente queremos crecer? ¿Realmente queremos crecer en conocimiento y en gracia y en la palabra del Señor? Amén. Entonces es necesario que abandonemos toda maldad y que deseemos con ansias la palabra. ¿Se atreve a hacer ese compromiso hoy? Amén. ¿Se atreve a hacer eso? ¿A dejar lo que nos ata? ¿A dejar lo que nos estorba? ¿A dejar lo que nos aleja de Dios? Probablemente relaciones que no son saludables. ¿Dejar lo que me está estorbando y lo que me está impidiendo mi crecimiento? Abandonar todo eso y anhelar, profundizar a diario, devorar, respirar la palabra del Señor. ¿Se atreven a hacerlo? Entonces, ¿qué tal si oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres extremadamente bueno, Dios. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no rechazas un corazón humillado. Gracias, Señor, porque sabemos que si hemos cometido falta, abogado tenemos. Porque si hemos pecado, podemos acudir a ti, Señor. Aún así como estamos, pidiéndote perdón, Señor. Sabiendo y conociendo, reconociendo nuestra condición. Por eso, Señor, acudimos hoy a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a que abandonemos toda maldad, abandonemos todo lo que nos ata, abandonemos todo lo que nos está alejando de ti y de tu presencia, Dios. Ayúdanos, Padre, a desearte a ti, desear tu palabra, que tu palabra sea relevante para nosotros todos los días. Que cada día, Señor, podamos escudriñar, podamos leer, podamos meditar, podamos profundizar en tu palabra, Señor. Y así, Dios, crezcamos en ti.
y solo en ti, Señor. Te entregamos a ti todo lo que somos, te entregamos a ti nuestras familias, te entregamos a ti todo lo que hacemos, porque tú eres dueño de todo. Y te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Dios. Y por eso nos rendimos a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.